Sí, está bien. A ver, hermano. Está bien peinadito también. Hermoso. ¿No? Ok, hermanos, ya está lista Daniela, entonces vamos a pedir a nuestro hermano y el pastor y su papá de Daniela, hermano Carlos, por favor. Santo Dios, ¿qué podría yo decirte, Señor? Que nos inclinamos reverentes ante ti, Señor. Esto es un privilegio sin igual, Padre Santísimo, Señor, de estar animando a los hermanos, animando a una iglesia, bendito Dios, a la hora misionera, Señor, cuando escuchaba ahora el hermano Aarón, tantos pueblos no alcanzados. Igual pasa en la Amazonía, Señor, muchos pueblos escondidos, Señor, en esa selva, Padre Santo, y nos has dado el privilegio de ir, servirte, Señor. Hoy me das el privilegio de estar abrazando a esta, mi hija menor, Padre Santo, Señor. Yo suplico, Señor, que la asistas, Padre Santo, Señor, en su exposición. Pero, Santo Espíritu de Dios, suplico que hables a lo más profundo del corazón, que ilumines cada palabra, Señor, en lo profundo del ser de cada persona que está aquí sentada, Señor. Te agradezco por tu iglesia, Señor, porque es tu iglesia, Cristo glorioso. Te agradezco por esta iglesia local, bendito Padre Celestial, Señor. Bendícela como solo tú puedes hacerla, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Carlos. Adelante. Pues bienvenida, Dani. Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un completo gusto, un honor impresionante poder estar frente a ustedes. Dios por su bondad me ha permitido estar por ya casi 7 años en la Amazonía. Y son 7 años de muchas experiencias, son 7 años donde tú realmente puedes, donde realmente puedes hablar mucho acerca de la misión de Dios. Y quiero empezar diciéndoles que no hubo un solo momento de estos 7 años que yo no recordara el inicio. Y el inicio justamente fue mi motivación por la admiración que produjo a mi ser conocer la misión de Dios. Me impresionó muchísimo cuando me dieron el tema de la conferencia, porque justamente es lo que tengo que recordar a diario, justamente es lo que tengo que repetirme a mí misma a diario cuando estoy frente a cada una de las personas a las que sirvo. Pero hoy, hermanos, estamos celebrando la acción de Dios y estamos exaltando la misión de Dios. Y yo espero que el corazón de ustedes sea igual que el mío hoy, y es darle las gracias a Dios por permitirnos conocer hasta el momento su misión, pero suplicarle que nos deje contemplarla hasta el final. ¿Por qué? Porque el final es el más glorioso. Hoy estamos en el camino, en la acción para decir hecho está en algún futuro, pero el final es el final más glorioso, porque ese final nos va a mostrar lo que hubo en la mente de Dios en el primer momento cuando planeó y organizó su misión. Y es un día el ser el Rey de Reyes y Señor de Señores de su pueblo. Lo que está en la mente de Dios cuando yo pienso en su misión es redimir a su pueblo. Un pueblo que lastimosamente no ha querido rendirse ante Él como su Señor. Pero me encanta ver a un Dios que no pensó en Él solo y a decir, bueno, yo soy autosuficiente, yo en sí mismo soy suficiente, entonces, ¿pecaron? Pues chao. Como quizás lo veíamos en los imperios cuando había alta traición. ¿Qué era lo que se generaba en estos imperios ante una persona que presentaba alta traición? Muerte. ¿Qué hizo nuestro noble rey ante lo que claramente se llama traición, ante no someternos a su señorío? Gracia. Prometió redención. Y eso es un final glorioso. No, me cayó. Y ya no pude armarlo. Qué pena.
Bueno, creo que acabamos de tener una alta distracción. Pero el punto en el que vamos es que su nobleza decidió que él iba a ser un rey de su pueblo, no un mero rey. Y por eso les digo que el final de la misión va a ser glorioso, porque en el final de la misión veremos a un Dios victorioso después de una tarea que, como lo veíamos anoche, inició desde Génesis 3:15, y una tarea que nos ha mostrado a un Dios que no solamente es noble en su misión, sino que es consistente. Y de esas dos palabras, o sobre esas dos palabras, es que yo quiero desarrollar esta conferencia, y es nobleza y consistencia. Yo les quiero preguntar algo. Al contemplar lo que Dios ha hecho en ustedes, ¿les genera asombro? ¿O son como, no, pues normal? El contemplar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es asombroso, y cuando yo contemplo la obra de la gracia que Él ha hecho en mi vida, realmente quedo sin palabras y me pregunto, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué haces lo que haces conmigo? Y vengo a la iglesia a darle gracias por lo que hizo por mí, pero ¿qué produce en nosotros el pensar que no solo se trata de mí? ¿Qué produce pensar que la misión de Dios no se acabó cuando te salvó? Cuando Dios te salva y tú te conviertes en una mamá, tú tienes la necesidad de que tu hijo también se convierta, y a su vez se aumenta y aumenta y aumenta la necesidad con tu generación. Eso exactamente pasa en el corazón de nuestro Rey glorioso, que se convierte uno, pero ese uno es un paso más para el final de su misión. Ahora, ¿se trata de una acción individual o una acción global lo que Dios hace? Se trata de una misión global, porque es un reino, no es una sola persona. Y esto, hermanos, fue lo que movió mi vida a salir de misión. Porque tan asombrada estuve de lo que Dios hizo en mi vida que me preguntaba a mí misma, mi adoración, mis canciones, mi gratitud, mi obediencia, bueno, mis mayores acciones por Dios, ¿son suficientes para un rey de esta dimensión? Y mi respuesta fue no. No es suficiente. Y lo que encuentro en la Biblia es que no es suficiente una sola persona para adorar. Tenemos un Dios eterno y maravillosamente poderoso, pero también inmenso. Y Él necesita de muchas, muchas personas para que le adoren. Y con esa motivación, con esa visión, es que creo Dios empezó su visión. Si ustedes ven a lo largo de la Biblia, ven cómo inició con una persona, como lo veíamos ayer. Se convirtió en un pueblo, luego se convirtió en un reino, luego se convirtió en una nación al incluir a los gentiles. Y siempre se ha tratado de más y más y más. Y con esto en mente, y antes de orar, quisiera decirles que la misión de Dios no se trata de algo individual, y que no se trata de recibir una herencia que otro conquistó. Cristo conquistó mi salvación, la heredé, la disfruto y listo. No se trata de eso, hermanos. Vamos a orar. Buen Dios, te alabo por ser nuestro Rey
y te alabo por un día venir a buscarnos a nosotros. Te alabo porque sé que estás aquí y yo te pido que uses mis palabras para tu gloria y que lo que sea que hablemos hoy sea para que tu reino se establezca y para que tu reino siga creciendo, Padre Santo, Señor. Que no sea a nosotros la gloria, sino que sea para ti y solo para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si me acompañan por favor al capítulo 145 del libro de Salmos. Dice la palabra de Dios: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebran tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tus grandezas. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino diga y hable de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. La gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío de todas las generaciones. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que todos tienen que llegar al punto de alabar a Dios. Pero cuando tú miras al mundo, te das cuenta que eso no ha llegado a suceder. Y por eso te das cuenta que aún estamos de misión. Que la buena obra que comenzó Dios hace muchos años atrás aún continúa. Y lo que Dios me preguntó a mí es si yo me iba a unir. Si yo iba a ser de esas que entendía que la salvación no era una herencia de la conquista de mi rey para mí, que yo había sido salva para pertenecer a una noble misión que aún sigue en proceso. Hay un principio respecto a la nobleza en el mundo, y este principio es que la nobleza que se le ha otorgado a una persona por una conquista realizada se puede heredar, se puede transmitir a la persona que le sucede. Lo curioso de esta transmisión es que a esta persona no se le exige que tenga las mismas acciones y las mismas conquistas que su antepasado. Básicamente se le pide que mantenga la nobleza, que mantenga esa posición. Y vemos cómo los reinos mantienen sus protocolos y mantienen todo sumamente calculado por conservar algo que se logró. Pero pocas veces vemos cómo alguno de esos llega a superar lo que ya se había logrado. Para mi asombro y como ilustración de esta conferencia, los chinos no piensan de la misma manera. Los chinos no heredan la nobleza del antepasado al que le sigue. La nobleza la tiene que originar la persona y se la hereda a su antepasado. Lo que significa que siempre tiene que estar en una acción presente, tiene que estar en una determinación actual del ahora, de él es y no de él fue. No fue la conquista que ahora estoy heredando, sino la que yo voy a hacer ahora, la que le voy a dar a otros. Y el imperio chino afirma que se le pone tal nobleza dependiendo a cuántos de sus antepasados dejó en alto. Y esta persona dice lo siguiente: la nobleza es sinónimo de vida esforzada, puesta siempre a superarse a sí misma en cada conquista y trascender a lo que se le exige. De esta manera, la vida noble queda transpuesta a la vida inerte, que estáticamente se recluye a sí misma y su propio bien.
noble es uno que no solo hace los esfuerzos estrictamente necesarios como reacción a una necesidad externa, sino uno que tiene esfuerzos espontáneos. ¿Por qué les hice esta introducción? Porque se me preguntó a mí hace 10 años yo para quién quería trabajar y qué vida quería construir. ¿Qué batalla iba a pelear en esta tierra? Como todos. Y me pregunté a mí misma si lo que yo decidiría, lo que yo elegiría, iba a ser eterno, le iba a dar gloria a alguien más diferente a mí, o simplemente me iba a adaptar a la de otro. Y fui confrontada altamente por Dios al exigir que yo le debía obediencia a mi rey. Y que mi rey no se ha muerto, que mi rey sigue con vida y sigue conquistando, y que por tal razón yo no puedo recibir lo que me ha dado como una herencia que tengo que permanecer, sino un trabajo de una herencia que aún se está conquistando. Por eso consideré que yo debería convertirme en la más noble contradicción para Dios, que su nobleza, su esfuerzo, su vigor, su trabajo por redimir a las personas que lo hacen tan sublime, yo debería unirme a eso con la misma nobleza. Y yo debería buscar darle más gloria a Dios de lo que Él quizás pudo darme a mí al darme la salvación. Que yo debería buscar cosas realmente eternas y no cosas que simplemente se fueran a quedar aquí, pero que nadie fuera a heredar. Que si con suerte logro hacer una herencia, con el pasar de los años se va a agotar. Por el contrario, Dios puso en mi corazón: Daniela, te debes a mí en obediencia completa. Pero como buena contradicción, pues empecé a contradecir todos los protocolos de una niña normal. No voy a estudiar en una universidad, no voy a direccionar mi vida como se supone y esperan que la están haciendo, por una sola razón: porque no fui salva solo para mí, fui salva para ser parte de la noble misión. Dios por su bondad suplió de Amazonas. ¿Cómo? De una manera demasiado providencial. Y en Amazonas fue la confirmación de mi convicción de que no se trata de uno solo. Quiero que entiendan esto conmigo. ¿Ustedes buscan su propia salvación o la de su familia también? La de su familia también. ¿Qué hace un rey cuando sale a la conquista? Busca pelear ¿por quién? Por su pueblo. Ahora, si conocemos en la Biblia que Él es el rey y que somos su pueblo ¿qué termina siendo? Su reino. Pero lo asombroso es que en la Biblia también nos llama familia. Si tú te consideras un miembro activo del reino de Dios por tu salvación, automáticamente entras a ser parte de la familia de Dios. Y automáticamente Dios espera de ti que tengas el mismo sentimiento que tienes porque ninguno de tu familia carnal se pierda por el otro. Porque pasamos por las calles y decimos: no, pues como no es mi hermano, pero sí le suplico a Dios que salve a mi mamá. Y lo que Dios dice es: oye, quiero que entiendas que eres un reino, que eres una familia y que la misión es que te unas a mí. Lo asombroso fue que cuando llegué a Amazonas, una comunidad indígena de una población de 1,050 personas, el 80% son familia. Todos son el tío, del primo, del nieto, del sobrino, y entre todos se dicen abuelo, tío, hasta ya yo adapté eso y les digo así. Y eso generó en mí una carga, porque si yo iba por solo una familia, esa familia a su vez me decía: pero es que imagínate que tengo un primo que está sufriendo, y entonces llegábamos a la casa del primo y el primo me dice: pero es que tengo un tío que está sufriendo, y el tío me dice: pero es que... Y eso pone a prueba a mí una cosa: si yo tengo la misma consistencia que ha demostrado nuestro Dios por la salvación de su pueblo. Porque en el primer año en el que llegué, tan solo en el primero, ya me enfrenté a muchas enfermedades, ya me enfrenté a muchos obstáculos,
con el suficiente argumento para decirme, ya vete. Pero recuerden que en mi corazón se había puesto no se trata solo de ti, se trata de muchos. Lo que tú logres, pues es de Dios, pero tienes que permanecer en esa actitud y sobre todo tienes que mostrar que tienes una consistencia al igual que Dios. ¿Cuántos años lleva Dios de misión? ¿Cuántos años nos revela la Biblia? Muchísimos años. Podemos decir orgullosamente que entre Zacarías y Mateo hay 400 años, y podemos decir orgullosamente que en Egipto duraron 400 años y que en el desierto duraron, y es tan fácil pronunciar esos años. Hermanos, han sido años que suman en la misión de Dios, que no ha flaqueado, y que a pesar de la dureza del corazón de su pueblo, Él sigue firme, porque Él dijo que al final de su misión es que Él iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores de su reino. Encuentro en la Biblia muchos que tuvieron el mismo sentir que hubo en Cristo, que hubo en Dios, y que entendieron que la misión no se trataba de ellos solos, sino que se trataba de un pueblo. Y por eso quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Este texto es muy conocido por nosotros, ¿verdad? El famoso capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe, que empieza con es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero a mí este capítulo me muestra que estos grandes hombres de la fe sí veían algo, veían un reino en construcción. Claramente no llegaban a ver construcciones, claramente en el pasar de los años se demostró cómo iba Abraham y no, ya no tú, iba Isaac, no, tú ya no, iba Jacob, no, iba Moisés, no, iba Josué, y cada uno iba en progreso, pero perfectamente en una armonía que lo soportó todo, que lo afrontó todo, pero que mostró consistencia por el reino de Dios, porque sí veían ese reino del que proclamamos en el Salmo 145, que todos los pueblos le alaben y que todos los pueblos le glorifiquen. Pero la Biblia también nos muestra cuántos otros se apartaron del camino. ¿Por qué quise empezar con esto? Aunque todos están esperando un informe misionero, porque la misión que yo realizo es en representación de un Cristo, no es mi misión. Y no podría decir que yo hago algo que yo me inventé y que yo sostengo para mí. Tendría que decir que es algo que Dios desde hace años lo planeó,
que desde hace años lo ha ido orquestando, que lo ha conquistado y que me lo ha entregado como una administradora. Y la manera como yo asumo mi misión desde el primer momento fue: tengo que hacerlo con la misma nobleza que lo hizo nuestro rey. No puedo ser una mujer inerte que va por la vida. Si me piden un esfuerzo, bueno, lo hago porque eso es lo que me pidieron. Tengo que buscar esfuerzos espontáneos. Tengo que buscar yo misma tomar la decisión de esforzarme por Dios. Y así fue como lo hicimos. Pero me falta decirles una cosa en esta introducción. Si se me puso en el corazón ir por un pueblo, me tenía que ir con el pueblo de Dios que había puesto cerca de mí. Y ese pueblo se llama la iglesia. Es imposible que tú digas que vas a ir a conquistar a personas para la iglesia, pero que tú no tengas iglesia. Es imposible decir que tú vas a ir a hacer tu misión a tu manera, a ver qué logras, pero esos logros no los haces con la iglesia y no los haces para la iglesia. Y por eso se me pidió que fuera noble, consistente con mi iglesia. Y estas 3 cosas sí que me han dado trabajo. Pero esas 3 cosas son las que me han mantenido firme. Llegué al Amazonas en el año 2012. Observé, Dios puso un amor profundo en mi corazón y me devolví, con la determinación de que no era por mi camino, era por el camino de Dios. Decidí no estudiar donde lo planeaba y estudié donde lo planeó Dios para mí. 13, 14, volví a ir a Amazonas. Y en el 2015 ya traía hasta la coronilla, dice mi mamá, voy a ir a vivir a Amazonas, voy a vivir a Amazonas, voy a vivir a Amazonas, voy a vivir a Amazonas. Y me decían, ¿de dónde sacas esa locura? ¿Con quién te vas a ir? Y mi respuesta era, Dios lo puso en mi corazón y si voy a entregar mi vida, la voy a entregar completa. Y en el 2015, teniendo 19 años, llegué a vivir a la comunidad de Macedonia, a construir para ellos. ¿Qué se me pidió? Hazte como una de ellos. Y fue muy difícil la adaptación. Todos podrían decir lo más duro fueron los animales, lo más duro fueron el clima, lo más duro fue la enfermedad. No, lo más duro fue mi carne, queriendo mi propio beneficio. Y eso una vez más me confirmó que sí debería ir por ese camino. Porque si mi carne se estaba oponiendo, era esa oposición del diablo para no querer avanzar el reino de Dios, y era solamente hacerme quedar como una simple heredera de la salvación que espera beneficios y que cuando me está yendo mal le reclamo a Dios porque le digo, ¿cómo? Pues no soy cristiana y no merezco bendiciones. Cuando lo que tú deberías decirle a Dios es, aquí estoy, y como Pablo dice, que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero esta es la frase que me encanta, que quizás todos pasan por alto y dice, mas sé que quedaré. ¿Por qué? Porque si el vivir en la carne es de provecho para el evangelio, entonces me quedaré. Deseando partir y estar con Dios, porque sé que es mejor, pero a ustedes les dé provecho. Por eso sé que me quedaré, que aún permaneceré entre vosotros. Así que lo que más tenía yo en mi corazón es, no me voy a rendir, porque todo lo que me está haciendo rendir es todo lo que me lleva a quererme acomodar. Y lo que Dios me dijo desde el principio es, estás en conquista hasta el momento que Cristo venga. Nunca te puedes sentir, ya lo logré. Así que si ya tenía un grupo de niños, yo tenía que alcanzar a otros. Y si ya tenía una comunidad, yo tenía que alcanzar a otra. Eso latía en mi corazón. Porque decía, no soy solo yo, es un pueblo. Y el primer año cuando me enfermé, los médicos tenían su frase favorita, ¿por qué no te devuelves a Bogotá? Y yo les decía que no me devuelvo. Y no era la terquedad de, no quiero ir a un médico. Era el decirme a mí misma, no, hasta el momento en el que yo sepa que me he desprendido completamente de mí,
ese día regreso a Bogotá. Y pasado un año regresé a Bogotá, me vieron los médicos, entré en tratamiento y por la bondad de Dios pasamos a la siguiente prueba. A la siguiente prueba que me iba a volver a decir, si estás consistente en la obra, si entiendes que es para un reino y si entiendes que es por su iglesia. Porque como muchos ya escucharon en el taller, lo primero que se te oponen a ti es porque llegas con una iglesia. No, chao, aquí ya hay iglesia. Y se me dijo, o nosotros o tu iglesia. Y en ese momento miré al frente mi sueño, lo que había peleado por tanto tiempo, lo que según yo era el logro de Dios, pero no podía ser incongruente con lo que yo creía. Era para su pueblo, pero con su pueblo. No podía decir, bueno, no, la iglesia ya no la necesito. Y se me probó cuánto amaba la iglesia. Y mi respuesta fue, con la iglesia. Si no me aceptan con la iglesia, no estoy y sabré que no es la voluntad de Dios que yo esté aquí. Pero ante mi respuesta se abrieron las puertas, porque como le pasaba también a Pablo, le cerraban unos límites, pero Dios le abría otros. Y Dios me abrió uno del cual les quiero hablar. En las comunidades indígenas tienen sus propias leyes y una de ellas es que los blancos no pueden habitar allá. Pasados algunos años de mi estancia allá, ya se preguntaban muchos, ¿y cuándo se va a ir? ¿Por qué no se ha ido? ¿Y saben por qué se preguntaban eso? Porque el 99% de los misioneros que van tardan un mes, una semana y se van. Así que ellos conmigo tenían el mismo pensamiento. 2 meses y ya. 1 año, qué valiente. 2 años, ¿por qué no se ha ido? 3 años, ¿cuándo se va? Pero pasó la más noble conquista para Dios. Y es que la firmeza del día a día, el valor y el esfuerzo del día a día se convirtieron en que por su bondad me dieran la naturaleza ticuna. Y todos van a decir, bueno, ¿qué importa? Importa mucho, porque el misionero en la selva siempre tiene el temor de que te van a expulsar. Y siempre tienes esa sensación de lo que sea que yo diga puede ser peligroso para mí mismo y ya no abrirme las puertas. Pero sin estarlo buscando, al darme mi naturaleza ticuna, por más que me quieran sacar, ya no lo pueden hacer, porque ya soy una ticuna oficial en censo de la DIAN. Pero eso no solo es asombroso porque no me puedan sacar, lo asombroso es que ya puedo ir a las comunidades de Brasil, Perú y Colombia y tener las puertas completamente abiertas como una ticuna. ¿Quién iba a creer que una blanca se iba a convertir en una ticuna? Ni yo, se los prometo. Pero eso le abrió la puerta a la iglesia. Porque desde el primer momento que salí les dije, iglesia, yo voy a ir, pero se los prometo que voy a estar regresando porque mi meta es llevarlos a ustedes conmigo. Y todos me decían, no seas loca, o sea, la del llamado eres tú, la misionera eres tú, la que es sierva eres tú, pero dijo Martín Lutero que el cristiano es un misionero o es un impostor. Y le dije a mi iglesia, nosotros no somos una iglesia impostora, somos una iglesia que cumple su misión y es ir a llevar el evangelio. Si tengo que servir allá y servir acá, pero traerlos, lo vamos a hacer. Porque recuerden que nobleza no es simplemente hacer lo que se le pide. Yo pude haberme quedado allá y decir, bueno, esto es suficiente. Pero en mi corazón estaba, hay más, porque si jalo a la iglesia, hay más comunidades, más siervos, más manos. Y el hecho de que me dieran ese simple papel ahora hace que yo pueda llevar a mi iglesia. Y ahora hace que durante varios años mi iglesia, motivada por ya ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, se prepararan con urgencia. Y hoy podemos decir que somos una iglesia bautista misionera con la sinceridad que la palabra merece. Todo porque se me probó mi consistencia, mi tenacidad, mi sentido de reino y no de yo. Y
mi urgencia por la iglesia. ¿Y por qué mi urgencia por la iglesia? Porque Cristo viene por su iglesia. Cristo no viene por uno. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes sienten que construyen para el reino de Dios? ¿O cuántos de ustedes sienten que viven de la herencia de un rey que conquistó una salvación? Que es válido disfrutar de su herencia, pero es más noble unirte a su misión. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Isaías 43:5. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicaran. Me encantaría que ustedes lo leyeran conmigo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicaran. Isaías 43:21. Lo siento. Perdón. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicaran. Mira tu vida y piensa si tu vida ya está publicando las alabanzas del Señor. Y si tu respuesta es no, todo lo que hago es conseguir cosas para esta tierra y todo lo que hago es conseguir herencia para los que me van a suceder y todo lo que hago es buscar mi propio bien, te tengo una buena noticia. Esa es la certeza de que aún la misión no se acaba y que aún tienes tiempo de unirte. Porque la Biblia dice en Romanos 11:36 que para Él son todas las cosas, que para Él y por Él son todas las cosas y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Colosenses 1:16 dice que en Él son todas las cosas, para que Él sea todo en todo. Y con esa confianza es que nosotros proseguimos a la meta para alcanzar el premio del supremo llamamiento. Pablo dijo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Qué carrera estás corriendo tú? ¿Y qué batalla estás peleando? ¿Y sobre qué está tu fe? Porque yo les puedo decir frente que todos estamos corriendo tras algo. Todos ocupamos nuestro mayor esfuerzo por algo, pero les aseguro que si ustedes hacen una pausa hoy y son honestos con ustedes mismos, hay un alto grado de frustración. Pero cuando tú construyes para el reino de Dios, tú no tienes la sensación de aquí se acabó, hasta aquí va a ser, ya no lo logré, sino que sabes, aquí va y va y va y va. Y como los grandes hombres de la fe en Hebreos 11, que no alcanzaron a verlo, dice que ellos veían hacia una ciudad invisible y que creyeron y que confesaron y que anunciaron algo que estaba en su corazón, y ese algo era el reino de Dios. Pero un reino para que proclamara sus alabanzas. ¿Cómo lo hizo Cristo? Cristo, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En Zacarías 9:9 se nos promete que va a venir un rey glorioso sentado en un pollino. Y en Mateo 21 vemos cómo ese rey glorioso entró sentado en un pollino. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía en mente que ahora llegaba su momento, su parte para la misión de Dios. Que llegaba ese tiempo en el que se necesitaba mostrar su nobleza, para que un día llegara a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y su esfuerzo fue firme. Les quiero preguntar, ¿por qué Cristo simplemente no llegaba en el año 33 y ese día moría y nos salvaba a todos?
porque se demandaba, se requería el cumplimiento minuto a minuto de esa misión. El año, el segundo, el mes es muy importante para Dios en su misión. Y tú estás en ese minuto, año y segundo. Y lo que yo quiero inspirarles a ustedes con mi vida es que usen de su vida para una noble misión y no para una que es terrenal. Que construyan algo, no solamente que se va a quedar acá y que a la larga les va a generar frustraciones, que hagan algo para la gloria del Supremo Rey. Como dice Salmo 145, para la magnificencia de la gloria de su reino. En Abraham se formó un pueblo. Moisés lideró ese pueblo, lo libertó. Josué lo guió a una conquista. Reyes llegaron y ahí llegamos al momento donde encontramos cómo cada cual quiere ser su propio rey, el rey de su propio reino. Y este es el siguiente punto que les quiero decir. Cuando estaba en Amazonas, cuando estoy en Amazonas, cuando Dios me otorga la oportunidad de ser líder de muchos, cuando Dios me otorga la oportunidad de ser reconocida, cuando Dios me permite el estarle enseñando a personas, a niños, a pastores incluso, con el temor que eso genera, me pregunto a diario, ¿me voy a enseñorear de esto? ¿O le voy a decir lo que debo decir como una misionera, y es, te pertenecen a ti? Por eso, después de entender que era como su iglesia y por su iglesia y para su iglesia y que era por la redención de su pueblo, para la gloria de la gracia, entonces me arriesgué a algo. Me arriesgué a que ellos fueran formados profundamente. El inicio fue compartirles el evangelio, pero el día presente Dios puso en mi corazón el ¿crees que vas a estar aquí toda la vida? Y mi respuesta fue no. ¿Y crees que con lo que tú hagas en el Amazonas, por asombroso que sea para los demás, va a ser suficiente para mí? No. Entonces tienes que formar a otros para que lo sigan haciendo a lo largo y ancho del río, porque recuerda que es por muchos y no por uno solo. Y ambiciosamente para mí en ese momento les dije, voy a abrir un instituto bíblico en esta población. No es trascendental ir a un instituto, pero yo no fui a un instituto estructurado, profundo, así que siempre tuve el temor de no tengo la autoridad ni la preparación suficiente para hacerlo, pero yo quería hacer un esfuerzo espontáneo más para Dios, quería pelear la siguiente batalla. Así que osadamente les dije, vamos a estudiar. Voy a ir en contradicción con lo que me dicen que los indígenas no entienden bien. Voy a contradecir que los indígenas ya tienen una doctrina. Me voy a contradecir a mí misma de que no estoy preparada y nos vamos a retar a estudiar la palabra. Empezamos paso a paso, paso a paso. Y con cada semana de clase venían 1001 luchas para mí, diciéndome no, 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 y no lo vas a lograr. Y al tiempo empecé a construir una casa que se me otorgó por derecho al darme la ciudadanía ticuna. Pero cuando voy a poner el primer cimiento, me pregunto a mí misma, ¿para qué es esta casa? Porque si es solo para sacarme de los 5 años de estar vagando de casa en casa con todo en mi maleta y darme comodidad, no, eso se va a convertir en un peligro para mí. Eso se va a convertir en una comodidad, y aunque si bien Dios nos tiene como reyes, tú tienes que asegurarte de que tu corazón nunca llegue al estado de ya. Así que simultáneamente empecé a hacer este instituto. Y con todas las luchas que pasaban en la casa, yo les decía, miren, hagan lo que quieran, y yo me iba a mi clase. Y todas las luchas que tenían toda la semana, los descansaba en mi clase. Y con el pasar de los días empecé a ver que Dios abrió el corazón de ellos de una manera extraordinaria.
tan extraordinaria que ya llegó un momento que hacían preguntas que yo decía, ya no las sé responder. Y le decía a mi iglesia, auxilio. Y gloria a Dios que yo seguía con mi iglesia y me ayudaban. De ahí la importancia de estar con tu iglesia. Pero, hermanos, quiero decirles que al día de hoy a veces me pregunto quién sabe más, si ellos o yo. Porque ellos empezaron a apasionarse a tal punto por la Biblia que me da la profunda alegría de ver familias que fueron transformadas por el Evangelio. Y miro la mía y estoy convencida que si Dios me mandó por su familia, Él lo va a hacer por la mía. Y discúlpenme por el quebrantamiento, pero sustentó mi punto, sustentó que no se trataba de mí, ni de mi familia, de sangre, sino global. Y cuando yo veo que se empezaron a casar, que empezaron a cuidar de sus hijos, que empezaron a liderar a sus hijos, que empezaron a aprender la palabra y que ahora dicen nos vamos a tal pueblo a enseñar, yo digo, ¿en qué momento pasó esto? Pasó en el momento en el que decidí por la voluntad de Dios que era más importante su reino que el mío. Y si hay alguna gloria para mí, es la gloria de que ellos glorifiquen a Dios. Es el sentir de que no a nosotros, Dios, sino a ti sea dada la gloria. Ahora, de hecho esta mañana, sin necesidad, me escribe un estudiante o un compañerito y me dice, oye Dani, sé que estás lejos, pero necesitaba decirte que anoche tuve una conversación con un tío que no veía hace años, que es unitario, y yo me atreví a decirle que no, que son 3 gloriosos, y me empezó a escribir como si no tuviera fin, y me llegaban mensajes, y solo me decían, lo hice bien, ¿verdad? Y ni siquiera le contesté, porque tuve que ponerme de rodillas y decirle a Dios, sí vale la pena, porque ya me quedé en una comunidad enseñándole a unos, pero esos unos a su vez fueron a otros y esos otros van a ir a otros, porque se trata de su reino. Se trató de no perder el asombro por mi salvación. Se trató de no olvidar que Dios aún sigue de misión y se trató de entender que es por su pueblo, para su iglesia, para su gloria. Hasta el día de hoy ya llevamos 7 años completos de misión, 7 años en el que le podemos decir a Dios, gracias. Y hermanos, espero con todas las fuerzas de mi ser continuar. Todavía decir, sé que quedaré, que aún permaneceré para beneficio y gozo de vuestra fe. Pero me encantará seguir viendo las abundancias de la gloria de su gracia alrededor del mundo. Y es quizás por eso que hoy tuve el coraje de pararme frente a ustedes. Para que vean, hermanos, que la misión de Dios empezó en Génesis, se mostró en asombro en el Nuevo Testamento, pero que en Apocalipsis 11, en Apocalipsis 19, dice, ya viene el Rey, que va a venir a reinar aquí y que nosotros vamos a estar como su pueblo. Y con esa esperanza es que yo les animo, hermanos, a que entiendan que no es una programación para una misión, que se trata de encarnar una misión. Y que por un segundo te pido que mires a tu interior y mires la vida que estás construyendo. Y si tú misma te das cuenta que ni es tan exitosa ni será eterna, todavía estás a tiempo de invertir tu vida, de convertirte en una noble contradicción hasta para ti mismo. Vamos a orar.
Buen Dios, gracias porque tú eres fiel y tú eres bueno en gran manera. Dios, yo te doy gracias porque tú no eres un Dios egoísta. Te doy gracias porque el mismo día de tu creación, cuando te hiciste rey y lo mantuviste con consistencia, tomaste la decisión de permanecer firme hasta que yo y toda persona de toda lengua, pueblo, tribu y nación estuviera ante tu reino. Señor bueno, gracias por esas personas en la Biblia que nos mostraron claramente cómo ellos sí eligieron servirte y cómo ellos sí entendieron que había un reino por el cual trabajar. Cómo entendieron que valía la pena dejar a su pueblo y a su casa y lo que tuvieran que hacer porque se merecían a ti, se debían a ti. Yo te doy gracias por esta iglesia, gracias por cada una de las personas que está aquí. Yo te suplico, Dios, que pongas en nosotros el mismo sentir que hubo en ti y que sigue habiendo en ti. Que entendamos que no somos herederos de algo solamente, de lo cual disfrutamos y mantenemos en buena reputación. No, somos cristianos para alcanzar tu reino y para ser parte de tu misión. Y por eso te pido, Dios, que nos ayudes. Y si en algún momento hemos tomado la decisión de solo vivir para nosotros, pero estamos en ese momento en el que nos damos cuenta que no hay nada al fin de cuentas, por favor, ten la gracia suficiente con nosotros para llamarnos tus siervos y hacernos parte de una noble misión. Y que te podamos reconocer como el noble Rey, con tanta consistencia y firmeza, que dices que el mismo que fuiste, eres y serás. Y yo lo quiero seguir contemplando. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.